El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, cayó en sábado y, bueno, no pude haceros ningún regalo a todos vosotros y vosotras que estáis enamorados del podcasting. Pero, para solucionarlo, hoy sí que quiero traeros un detalle. De hecho, son dos detalles. Y ambos vais a poder disfrutarlos, eso sí, dentro de un mes, más o menos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Te apetece hablar de podcasting? Yo soy Jorge Marín y este es mi Metapodcast diario al otro lado del micrófono, un espacio diario en el que comparto todo lo que vivo desde EOB Productora. Eventos, noticias, recomendaciones, curiosidades, referencias al podcast en series, películas, carnavales, en fin, un poquito de todo. Aunque hoy es lunes, no os traigo un nuevo podcast recomendado, como es habitual en los lunes podcasteros, aunque seguro que os lleváis alguno gracias a los invitados, que son dos, que me acompañan hoy. Lo que sí que puedo hacer es ofrecer no uno, sino dos eventos previstos para dentro de un mes, casi un poquito menos de un mes, que llenarán de podcasting el norte y el sureste de nuestro país. Y es que tenemos una doble cita el 14 de marzo, parece que se han puesto de acuerdo. Por un lado tenemos Pinchos y Podcast, que tendrá lugar en Bilbao, y por otro lado tendremos Crespillos y Podcast en Cartagena, que parece que también se ha puesto de acuerdo casi con el nombre. Y para hablaros no de podcast, sino de lo verdaderamente importante hoy, o sea, los pinchos y los crespillos, he traído a sus dos responsables, o al menos dos de los responsables que hay detrás, uno de cada evento. Por un lado, en el micrófono número 2, tenemos a Sigor Vallejo. ¿Qué tal, Sigor? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. De momento se está grabando todo, así que bien. Maravilloso. Y en el micrófono número 3 tenemos a David Marzal. ¿Qué tal, David? Buenas, un saludo, un placer de estar por aquí en este lado del micrófono. Eso, hoy normalmente estáis en el otro lado, pero hoy os pasáis aquí. Bueno, dejadme que os presente un poco y sobre todo hable de vuestros podcasts para que la gente se suscriba, os ubique y si os quiere conocer un poquito mejor, pues os tenga localizados, aunque os he hablado de vosotros en varias ocasiones anteriormente, no conviene, o sea, no viene mal que os vuelva a presentar. Sigor Vallejo, responsable del podcast A Micro Descubierto, un podcast donde podrás escuchar entrevistas para descubrir el lado más personal de quien se ponga al otro lado del micrófono. Siempre me encanta la presentación de este podcast. Y del medio desaparecido Cuatro Picas, un podcast dedicado a los juegos de fútbol fantasy, Estudio Comunio, Futmundo y Biwenger. Correcto. Está parado, ¿no, Sigor? Sí, ese ya pasó a mejor vida de momento. Igual lo rescatamos para algo puntual, pero nada, no. Va a ser un podcast zombie en todo caso. Por eso es parado, no extinto, parado. De momento ahí en pausa. Eso es, en pausa. Eso. Y David Marzal, a ver si me entero de todos estos aspectos técnicos, que mira que yo entiendo algo de esto, pero bueno. Tenemos el podcast KDE Express, noticias, charlas y reflexiones sobre software y cultura libre en general y KDE en particular. Accesibilidad con tecnologías libres, un podcast para hablar sobre temas de accesibilidad y de tecnologías libres, que si no me equivoco, publicaste el último en marzo del 2025. Y un poquito, bueno, el de KDE Express, ese sigue actualmente publicando. Y por otro lado, algo que no está directamente relacionado con un podcast, pero es la Asociación Residuo Cero de Murcia. No me equivoco, ¿no, David? Correcto. El de accesibilidad con tecnologías libres sí lo tenemos un poco parado hasta que Jorge Lama, el productor y editor, pueda volver a meterle caña. KDE Express sí estamos a tope. Y Residuo Cero es una asociación local aquí de la región de Murcia de medio ambiente que llevamos unos familiares. Uh-huh. Perfecto, pues mira, ahí os pueden localizar, mejor dicho, todos aquellos interesados y interesadas en ampliar vuestras facetas de creadores de podcast más allá de los dos eventos que vamos a hablar hoy. A ver, lo único que tienen en común estos eventos, bueno, las dos cosas que tienen en común es la fecha, que es el 14 de marzo, y el sufijo y podcast. Por un lado tenemos pinchos y por otro lado tenemos crespillos, perdón. Vamos a ver. Lugares de celebración. Por un lado tenemos Bilbao y Cartagena, región de Murcia, no Murcia, región de Murcia.
y Bilbao, Vizcaya. Capital del mundo. Eso. Vamos a ver, aunque los dos eventos son el 14 de marzo, más o menos en cuanto a horarios, ¿tenéis algo ya definido? Sigor, por ejemplo, para empezar. Sí, nuestra idea es empezar así a media mañana, hacer una paradita para comer y luego hasta media tarde más o menos, un poquito antes de la cena, estar haciendo podcast en directo allí, donde vamos a organizar el evento. Vale, ahora hablamos un poquito de la propia premisa y la programación, y más o menos horario pincho, ¿no? Después del desayuno hasta antes de la cena. Eso es, correcto. Desde, pues eso, sobre las 12 o así arrancar, más o menos, y terminar sobre las 7 de la tarde, una cosita por ahí. Bien, de momento, para mi ranking personal, sumo un punto, porque me entraría dentro de los horarios a los que podría asistir llegando desde Madrid. Bien. David, en vuestro caso, horario más o menos... Parecido, empezamos a las 12 por quien venga en tren o en autobús por esa misma mañana. Daremos un pequeño paseo por la zona del puerto, el centro de Cartagena, haciendo turismo y hablando de podcasting. Paramos a las 2 a comer, seguramente en el auditorio El Batel, que está pegado al puerto. Ahí se puede hablar tranquilamente mientras que se ve el mar. Y luego por la tarde o haremos una mesa redonda o haremos un podcast en directo. Eso lo estamos debatiendo en el grupo que tenemos. Y luego yo he puesto hasta las 9 de la noche, pero en realidad es hasta que el cuerpo aguante. Los que vienen de Madrid, porque hay gente que viene de fuera, yo ya les he dicho que yo le hago de turista hasta por lo menos las 12. Ya la cerveza, a partir de esa hora, tienen que quedarse ellos. Bien, bien. Y en cuanto a la premisa que tenéis previsto, no sé si ya tenéis podcast en directo confirmado o alguna charla, como comentaba David. ¿Tenéis alguna confirmación ya a un mes vista de cada evento? ¿Sigor? Sí, bueno, mira, te puedo confirmar, por ejemplo, que va a estar Gorka Artaza con Igor Yaguno cerrando el evento y van a hacer su podcast de improvisación ¿Qué tiene que ver? Desde luego, si te lo quieres pasar bien y quieres ver un podcast que interactúe mucho con el público y un ratito divertido y ameno, es para mí el fin de cierre, o sea, el fin de fiesta ideal, desde luego, ¿no? En un evento así donde ya, pues eso, te has tomado un par de cañas, has compartido todo el día y ya, bueno, pues una manera de hacer el fin de fiesta, ¿no? Un fin de fiesta ideal. Por la mañana también tenemos confirmada a Andrea Fernández con su podcast Curious und Tremens. Si quieres te comento la invitada o el invitado con el que va a venir, o te digo más adelante. Sí, bueno, sí, háblame del invitado, que mientras voy a buscar en qué capítulo, porque Andrea estuvo aquí en un episodio, pero no recuerdo el número exacto. Hizo también una Spot Night, Andrea. Sí, también. Eso es. Bueno, pues Andrea va a entrevistar a Pri dos Santos, una mujer con visión feminista. Bueno, exactamente no sé el perfil, no te puedo decir porque no he indagado mucho, pero sé que quiere hacer algo así. Y luego viene donde tenemos de momento las interrogantes, sobre todo en qué orden van a ir y las confirmaciones. Otra de las invitadas al evento es Bego Beristain, una persona que ha estado en radio 40 años y hace ya tiempo, o sea, no es de esta nueva oleada de podcasters, sino hace ya unos 7, 8 añitos que se sumó a la ola del podcasting. Y habla de libros en su podcast y traerá un invitado o invitada, todavía no sabemos a quién, y bueno, pues hablarán un poco de ese autor, de su última obra, supongo, algo así. Y para ponerle la guinda al pastel, vamos a tener a... Os voy a dejar con la miel en los labios, no porque no quiera spoilear de quién habla Sigor, sino porque esta persona, a la que se refiere Sigor en este extracto de la entrevista, pues ha causado baja en esta edición de Pinchos y Podcast y me ha pedido que si por favor puedo, bueno, pues no cortar este mensaje, sino simplemente pues mandar un aviso para todos los oyentes que tengan un podcast más o menos cercano a la zona de Euskadi, por si quieren realizar un directo o quieren sumarse a la participación de esta edición de Pinchos y Podcast. Así que si estás escuchando esto, te pilla más o menos cerca el próximo 14 de marzo y quieres asistir con tu podcast a esta edición de Pinchos y Podcast, pues nada, ponte en contacto o bien conmigo o bien con Sigor Vallejo a través del enlace que te voy a dejar en las notas del episodio. Si no, me pones un mensaje y yo os pongo a ambos en contacto.
Y esa es un poco la idea que tenemos. Todo esto mezclado pues con gastronomía y con buenos podcasts y buena compañía, a mí no se me ocurre un plan mejor, desde luego. Fíjate que como has empezado hablando del cierre, yo pensaba que digo, pues si hablo de cierre es porque es lo único que tenían previsto, pero no, ya tenéis... Nos falta darle la forma ahí, porque justo hoy ha habido un poco de debate, pero bueno, ya sabes que estas cosas se van limando flecos y poniendo las cosas en orden, pero vamos, más o menos ya lo tenemos encarrilado, sí. Vale, y en tu caso, David, aparte de esa mesa redonda que comentabas, ¿tenéis algo más previsto o planeado? A ver, lo que pasa es que yo lo he planteado en algo más coloquial de comunidad, o sea, no en plan, porque, vamos, Cigor, si le llega a cambiar el nombre, son la JPod 2026. Le ha faltado ahí. Que falta un patrocinio de la asociación y ya lo tiene cerrado. No, yo sí que tengo hecho una propuesta para unos podcasters murcianos de renombre, por si acaso lo montamos, pero mi idea principal es, yo voy con ganas de poder hablar con mucha gente y hacer comunidad en la región, que estamos aquí muy dispersos, aunque ahora sí que he visto que hay mucha más gente de la que yo conocía, porque somos 40 y pico en el grupo y siguen entrando gente, o sea que... Pero estamos muy desperdigados. Entonces mi idea es hacer comunidad y quedar a hablar. Pero siempre, como a los podcasts hay veces que el directo nos llama mucho, sí que es posible que hagamos uno. Pero es más networking que evento de directo. Sí, que no te oiga Emilio, que no le gustan nada los eventos, sí. Los directos de podcast y no va. Y Emilio viene, o sea que... Sí, ya está engañado. El episodio que comentaba antes donde participó Andrea Fernández es el 900, de al otro lado del micrófono, el 900, que fue el del 16 de enero del 2024, hace más o menos 2 años y pico. Y la Pod Night que comentaba Sigor fue la de enero del 2024, enero, febrero, a ver cuándo es. Es que pone 26 de enero del 2024. Vale, y hablarme un poco de los lugares donde lo vais a hacer. Yo sobre el Batel ya tengo, porque acudí a un evento allí, pero bueno, sobre el evento de Bilbao, Sigor, ¿dónde lo vais a hacer? Porque me pasaste unas fotos y es bastante curioso. Vale, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer en el bar Arambarri Food and Roll, que es un sitio así como... decorado tipo un garaje americano, con muchos detalles al mundo del motor y que ponen unas hamburguesas que se te va la olla, claro. Que estuvimos allí cenando un día en la organización y pudimos darle un notable alto a la cena. Además también es un sitio que tiene muy buena barra de pinchos, que es un poco por lo que lo queremos orientar también. Es un sitio así que nos ha abierto las puertas muy fácilmente, se han animado mucho y les vemos con muchas ganas. Y bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en el local porque tiene como diferentes apartados y nos reservan una especie de zona para nosotros allí y bueno, va a estar muy, muy chulo. Sí, encima es en el centro de Bilbao, así que muy bien, el que le busque por ahí verá las fotos y la pinta que tiene. ¿Tienes la dirección a mano? ¿Te la sabes? Si no, búscala, no te preocupes. A mí la verdad que me gusta que los locales se animen a esto. Mira que yo he hecho directos en bares y eso, pero parece como que siempre, como que te están haciendo un favor dejándote el espacio y es como, pero vamos a ver, si te estoy llenando el local, en este caso durante todo el día, o sea, el favor te lo estoy haciendo yo a ti, yo no te digo, dame un porcentaje de todo lo que vendes. Pero la página web es Arambarri con M y B, foodandroll.com. Ah, vale. Y ahí tienen toda muy sencillito, sí. Pero está muy chulo, muy coqueto. Y la comodidad para nosotros es que está en el centro de Bilbao y todo el mundo puede acceder en transporte público. No tienes que depender del tráfico ni de alguien que te lleve, no está alejado. Es bastante accesible para todo el mundo. Sí. Yo estuve picheando un poco por... me he hecho un planning para acudir a los 2 eventos para ver cómo podría coordinarme, a ver, en avión, en tren, y se puede llegar andando desde el aeropuerto de Bilbao allí, lo que pasa que son 2 horitas y media andando, pero se puede llegar. O sea que bueno, se puede. Yo, si vienes en chándal... Sí, era mi intención, porque son 2 horitas y media andando para ir y otras 2 horas y media para volver, o sea, al final es una caminata. Pero sí. Y en tu caso, David, el Batel, bueno, ya quisieras poder realizarlo en el anfiteatro que tiene
enorme, no, enormísimo. Imagino que no será allí, ¿no? Porque para llenar eso... No, va a ser justo encima, porque en el Batel que tú has estado haciendo eventos, abajo es un palacio de congresos, pero arriba es un restaurante con terraza abierta, con vistas al puerto. Entonces, la gracia del Batel es que ya que vas a Cartagena, pues comer con buenas vistas, en buen ambiente. Aparte, en el Batel tienes la facilidad de que puedes poner mesas muy grandes. Entonces, como la gente se está apuntando poco a poco, pues tener la posibilidad de ampliar y hacer la mesa más grande. Luego tiene una zona de esparcimiento en la que podemos estar hablando. Y luego, si nos animamos, incluso podríamos hacer ahí el directo. Y si algún día pues tenemos patrocinio, podemos montar ahí un evento estilo JPod. Entonces, lo reúne todo, y como yo me lo pasé también en el Cañas y Podcast, que es de donde bebe el Crespillo y Podcast, así mantenemos el CIP, pues dije un sitio que lo pueda reunir todo, como estuvimos en la Caníbal en Madrid. Sí, la Caníbal, fíjate que yo no estuve en la Cañas y Podcast, pero el espacio sí que lo conozco de otros premios, de las Gildas de Oro de la Picaeta. La verdad que es un espacio también cuco, pero bueno, hoy no venimos a hablar de Cañas y Podcast, pero sí que la verdad que es un espacio bastante cómodo, no a lo mejor es súper amplio, pero sí que bastante cómodo. Y el Batel, vamos, yo no he estado en esa sala que comentas tú, pero sí que en otros espacios del Batel, aparte del Palacio de Congresos de la sala de congresos, pero la verdad que el espacio es, vamos, ideal. O sea, sí. Yo no he estado en ese restaurante, pero sí que me lo enseñaron por las cenas esas, porque a lo mejor hacemos algo ahí, pero al final no fuimos, pero vamos, envidiable. Sobre todo no tener que despertigarte, porque si empiezas haciendo una cosa, hay gente que se va a comer a un lado, gente que se va a comer de otro lado, luego tienen que volver, ahí el evento tambalea. Entonces la idea es poder hacer piña en un sitio. Además, pegadito al puerto, o sea, para ese paseo que comentabais vosotros, es que está literalmente en el puerto. O sea, sí, está... Tira una piedra que hay al agua. Sí, a mí me llevaron a la comida, yo estuve allí en la WordCamp de Cartagena, no sé si 2024 o algo así, y la comida fue en no me acuerdo, algo de pescadores o algo así, en la, ¿cómo se llama? Un poco más para adelante, sí. La cofradía, que es que está no sé, a 50, 100 metros, y es que es lo que dices tú, o sea, esquivando barcos estábamos. O sea, para dar el paseíto está fenomenal. Y has comentado el tema patrocinadores. No sé si buscáis patrocinadores en alguno de los dos eventos, que oye, yo creo que siempre vienen bien, y si estáis en ese proceso, o te los tenéis ya. Nosotros no hemos buscado, esta vez, bueno, como... El equipo, los que organizamos, somos podcaster y tenemos todo el equipo para ello. Está la asociación Euskal Podcast detrás, que bueno, pretendemos darle un poco de vida, y ya sabes tú que está un poquito así también en pausa la asociación, y pretendemos como reactivarla un poquito. Y bueno, pues en ese aspecto entonces no necesitamos aporte económico, ¿no?, para el equipo. El local nos lo ceden gratuitamente a cambio de comer y beber allí. Y entonces, bueno, pero no estaría de más si viene alguien y nos aporta algo de dinero, bueno, pues para tener un detalle con los que nos visiten o los participantes o lo que sea, evidentemente. Abiertos, pero no, sin buscar, pero abiertos. Hombre, es que ya solamente que os dejen el sitio, con la comodidad que es que te lo dejen, que encima en ese sitio puedas comer y beber. A mí es que yo, al contrario que Milcar, que me gustan mucho los podcasts en directo, precisamente yo lo que hago en la Podnight, ojalá el sitio donde lo hago yo tuviera una barra para, bueno, pues para poder tomarte algo, o comer a lo mejor ya es un poco más a la hora de ver un directo, pero si vas a hacer un evento de todo el día, yo cuando hacía las chulapot es que los bares o los restaurantes son ideales, vamos. Sí. A ver, la idea es hacer esa pausa de comida de unas 2 horas y algo, para comer todo el que quiera y toda la que quiera animarse a comer con nosotros, y pues bueno, en ese ratito pues hacer un poquito de comunidad, ¿no? Y debatir, echar unas risas, y luego pues sentarnos a disfrutar de los podcasts que van a venir en directo. Y en el caso del Batel, me ha dicho que coméis allí, ¿no? En la propia sala, David. Sí, yo he hecho una reserva, tienen que llamar para confirmar el número que va creciendo, pero no hemos buscado así unos patrocinios activamente, porque esto lo estoy compaginando con otro evento que acabo de terminar. Sí que he hecho una pregunta de patrocinio a un sitio concreto, que espero que en una semana o dos poder publicarlo, la contestación.
me estáis escuchando, sabéis quiénes sois. Y... No es una amenaza, ¿no? y lo demás, como en principio el comer cada uno se puede pagar lo suyo, nos apañaríamos. Si hay patrocinio, pues podemos hacer más cosas. Sí. Pero que bueno, que el Batel no sé si es un sitio, ¿cómo se dice? Público, no. De la administración local, no sé si os lo dejan, no tenéis que hacer una, porque como tengáis que alquilar el Batel entero es una locura. Esa sala, como no la conozco, no sé si es grande, si os la ceden, si... Bueno, en fin, que tanto para Crespillos y Podcast como para Pinchos y Podcast están abiertas a patrocinadores o gente que quiera apoyar, sobre todo gente que quiera acudir, que eso es lo principal, porque sin eso no tiene mucho sentido, pero oye, si además viene alguien a patrocinar o a apoyar los eventos, pues bienvenido sea. Así que... Sí que yo quería recalcar que en lo nuestro cualquier persona que esté escuchando puede acercarse al Pinchos y Podcast porque evidentemente no se va a cobrar entrada. Entendemos que el que entre pues consumirá desde un café a una infusión, una cerveza o lo que le apetezca, ¿no? Y con eso estaría hecho. Es decir, se pueden tirar viendo ahí un podcast de hora y pico al precio de un café. Esa era mi siguiente pregunta, si los eventos tenían coste de entrada o las comidas, lógicamente, aquí cada uno se tiene que... Sí, bueno, poner claro, la si tú quieres comerte 3 pinchos, pues los abonarás de tu bolsillo tan ricamente, pero en principio nosotros entrada como tal no cobramos, ¿no? Nosotros igual. Y aparte tenemos ya confirmado gente que viene a la parte de antes, gente que viene a la comida, gente que solo viene a después de la comida, oyentes puros, sí, que no son podcasters, o sea que todo el mundo es bienvenido. Es que, vamos, es ideal que se hagan este tipo de eventos. Yo siempre lo digo, que ojalá, como en vuestro caso, me saliera competencia, entre comillas, de la Ponda y Madrid y que se reactive un poquito más como este círculo de eventos que antes se hacían muchos más por toda la península, bueno, y las Islas Canarias también, pero que parece que últimamente estaba la cosa un poquito más apagada en cuanto a encuentros de creadores de podcast y de oyentes, y solamente se hacen podcasts en directo, y lógicamente los podcasts en directo de los superplataformas y de los podcast top y de gente que arrastra miles y miles de seguidores, y estos eventos que quizás son un poquito más comedidos, que están enfocados no tanto a escuchar o a disfrutar del propio podcast, sino que son encuentros entre creadores y oyentes de podcast en general, no de un podcast en concreto, que parece que estaban ahí un poquito de capa caída. Ojalá, y estos dos ejemplos que traemos hoy, pues sirvan un poquito para reactivar todo esto y empiecen a hacerse más. O al menos que yo me entere, porque mira que yo suelo estar ahí atento a la agenda podcastera, por ejemplo, de José Antonio Gelado, que siempre publica ahí cositas, y más o menos, pues como me muevo con muchas personas, pues me entero de uno, de otro, pero yo al menos últimamente me costaba mucho, más allá de las JPod, que es como la gran cita del año, poco más, o sea, no se hacían encuentros de estos y es una pena. Yo creo que hayan nacido estos dos eventos, mucha culpa es del Cañas y Podcast en primer lugar, pero el que ha puesto la guinda al pastel han sido las JPod, bajo mi criterio, que, bueno, de hecho el Pinchos y Podcast nace en el coche volviendo de Tarrasa a Bilbao. Allí, venga, no hay bemoles de hacerlo, como que no hay bemoles, basta que a uno de Bilbao le digas que no hay narices de hacer algo para que se ponga a hacerlo, ¿no? Hay que hacer más, no, o sea, no, nos han comido la tostada en cierto modo los grandes, pero no podemos perder esa afinidad, ¿no?, que tenemos aquí entre Cartagena y Murcia, Madrid, no dejamos de ser comunidad, hay que darle vida a la comunidad. En Cataluña también se hizo uno, que fue el primero en pasar el mini micro que nos vamos pasando de tótem. O sea que sí, yo creo que se está activando la cosa. Yo me apunté tarde a esto de la comunidad del podcasting, porque empecé en 2018, pero estaba en mi burbuja, y la verdad es que ahora veo con mucho gusto lo que se disfruta ahí juntándose en persona. Es que al final son necesarios y son fruto de precisamente, pues como la JPod, ¿no?, que comentaba Sigor, que muchas veces en el camino de ida, en el camino de vuelta o en la propia JPod, pues se promueve esto, ¿no? Ojalá hiciéramos algo así. Pues mira, pues vamos a poner no sé qué, y acaba surgiendo y
De hecho, las Pod Night hace años nacieron así, ¿no? De por qué vamos a tener que esperarnos un año entero para encontrarnos no solamente con la gente de toda España, sino, joder, los que vivimos cerca de una misma zona. Y cogió Materrón y dijo, pues voy a hacer las Pod Night en Sevilla. Y luego, poco a poco, pues fuimos adoptándolo más y más y más. Y bueno, pues ahora solamente están las de Madrid, que ya evolucionaron en otra cosa, pero ojalá y se hagan más eventos como estos, pues ya sea como las Cañas y Podcast, Pinchos y Podcast, Crespillos y Podcast, Tapas y Podcast, que hubo hace ya 10 o 12 años también, las Chequepod, bueno, en fin, que se muevan más, porque comentabais esto de que nos han comido la tostada. Yo es que creo que son cosas diferentes. O sea, yo fíjate que lo que creo que se han comido la tostada es más a los monólogos o a las actuaciones de humoristas que se han adaptado ahora a hacer podcast en vivo, pero que realmente son casi monólogos que no tienen un texto tan marcado y son más abiertos, ¿no? Pero no... Yo al menos no los veo como podcast como los nuestros, que luego se redifunden en podcast, sí, pero realmente son shows en directo que, bueno, pues luego se adaptan a podcast, bien, pero creo que el público que asiste a ese tipo de eventos no es el público que coincide en nuestros, entre comillas, ¿no? Que somos más oyentes de podcast y creadores de podcast también, pero oyentes de podcast más de nicho, podcast que no son solamente shows en vivo, que la gente conoce estos podcasts igual que siguen los podcasts de YouTube, de video podcast, de Crypto Bros y cosas de estas, o bueno, de mujeres. No quiero tampoco centrarlo en ese nicho, pero que es como un nicho más. O sea, están los nichos de podcast en directo, que son shows en vivo, están los nichos de podcast de nicho, que aunque suene redundante, y luego también el nicho de youtuber, en fin. Ahora, por suerte, yo siempre lo digo que esto nos ha venido bien porque no tenemos que decir lo que es un podcast, no puedes escuchar, no sé qué. En mi caso, cuando hablo de podcast en directo en las Pod Night, claro, la gente se espera que traiga, pues eso, a las de Estirando el Chicle y a las de no sé qué, y luego se encuentran con podcasts más pequeñitos, ¿no? Pero bueno, por lo menos no tengo que decir, no, mira, es como un monólogo, pero sentados delante de un micrófono. No, ya. Y en vuestro caso, pues oye, que estos eventos sobre todo os sirvan para hacer comunidad en vuestras zonas o para atraer a gente de fuera, que no sé, yo hacía este tipo de eventos allá por 2016, 17 y acabé montando una JPod con los 7 o 8 más fieles de esos eventos. O sea que como os liéis un poco la manta a la cabeza, vamos. Bueno. Ni confirmo ni desmiento. Sí, una JPod lleva muchísimo trabajo y visto lo que vi en Terrassa, que fueron mis primeras JPod, ambos lo sabéis, es que solo puedo aplaudir a las personas que estuvieron organizando porque es una locura. Todos los detalles que tienes que pulir, todas las cosas que tienes que cerrar. Bueno, esto es un poco más de andar por casa, yo creo. Sí. Pero este es el entrenamiento. Sí, también te digo que se nota que David en Cartagena no se tiene que preocupar de si va a llover o no. Ah, bueno, claro. Que no, nos vamos a dar un paseo, lo hacemos ahí en la azotea, aquí. Bueno, de eso de ponerse en la azotea lo van a hacer 4 valientes probablemente. Aunque últimamente con el viento estamos así, que no nos creemos el tiempo que tenemos, los ventavales que están, pero sí, normalmente en marzo ya tiene que ser muy, muy, muy mala suerte de que no haga bueno aquí en Cartagena. Mucho se tiene que torcer. Que mira que llevamos un invierno en toda la península que, madre mía, pero bueno, de aquí a marzo a lo mejor un poquito de fresquillo, pero bueno, también, la otra cosa es Bilbao, como está lloviendo tan más asiduamente. Bueno, ¿dónde se puede informar la gente de ambos eventos? No sé si tenéis alguna web disponible, algún grupo de Telegram, algún podcast dedicado. Bueno, nosotros tenemos que todavía crear la parte de redes sociales, pero si buscan en Twitter a la Asociación Euskal Podcast, nos pueden escribir ahí se les contestará, en Twitter o en X, que es ahora. Y bueno, tenemos pendiente lo que te digo, crear un Instagram de la asociación, bueno, reactivar un poco esa historia de redes sociales. Pero si no, en Telegram también, si buscan el grupo de Telegram de la asociación, que ahora mismo de memoria no sé cómo se llama, creo que es Euskal Podcast, de hecho.
Si luego si lo pones en la descripción del episodio, te lo agradezco, Jorge. Por eso os pregunto. Eso es. Para que me deis pie. Encontraréis todos los enlaces en no sé qué. Eso es. Entonces, pues bueno, ahí nos pueden encontrar. Y si no, pues en mi Sigor Vallejo con Z en Twitter, y yo contesto a todo el mundo de 1000 amores. Pero bueno, haremos la promoción, ¿eh? Vale, pero esto no es realmente, o sea, no tiene la catalogación de Euskalpod, ¿no? Como el evento. No. Está vale. La asociación Euskal Podcast detrás, que también formaba parte de la organización de Euskal Podcast, pero son eventos distintos. Vale. Y David, en tu caso, creo que Twitter no. No, ahí no me vais a ver. Es Mastodon sí, ahí respondo todo lo que queráis. Y luego tenemos un grupo de Telegram que te paso el enlace porque es un enlace privado, no está abierto. O sea, yo voy ahí eliminando todos los bots que intentan entrar y entonces voy aprobando a la gente. Sí, cuando le den a entrar recibirán una pregunta de hola, ¿cuál es tu proyecto o cuál es tu podcast? Y entonces, si contesto en humano, entrará en el grupo. Tienes que preguntar qué es un crespillo. Y si te sabe responder a eso ya, o si lo pregunta él, no, ¿qué es? Pues ahí ya. Yo tengo curiosidad, por saber qué es un crespillo. Cuéntanos, ¿qué es un crespillo? Pues el crespillo es como una tosta, al final es harina hecha en aceite que se come muy fácil, lo puedes untar con cosas o comértelo tal cual porque lleva un poco de sal. En realidad crespillo lo elegí porque tenía la C como el Cañas y Podcast, pues el Crespillos y Podcast es algo de Cartagena. No tiene bebidas alcohólicas, así que digo, pues mira, este mismo, que no tenemos tiempo para marketing. Es vegano también, ¿no? Es vegano también. Pero no es el de que es una hoja de limonero, ¿no? O sea, no. Vale. ¿Ese cómo se llama? Que no recuerdo. Pues se me ha ido el nombre, pero eso es súper típico de Murcia, el paparajote. Eso, sí. Paparajote, eso es. Bueno, pero pues, el grupo tiene un limón como icono. Vale. Bueno, en ambos casos hay grupo de Telegram para coordinar un poquito todo y si no, pues os dejaré los enlaces de todas maneras a las redes sociales que me dejéis y si no, pues en el grupo de Telegram de Al Otro Lado me preguntáis, os pongo en contacto. Yo intentaré de todas maneras poner todos los enlaces posibles en la descripción de este podcast y también, como no, en la web del proyecto que es alotroladodelmicrófono.com. Me queda por recordar. Bueno, estoy ahí todavía en dudas por si voy a un lado o al otro, porque al día siguiente tengo una carrera en Madrid que ya he pagado el dorsal y no me gustaría volver a repetir lo que me ocurrió, o sí, y ahora lo comentaré. En la última vez que fui a Euskalpod me cogí un billete de avión de ida y vuelta para el mismo día. Me cancelaron el vuelo de vuelta y acabé durmiendo en un hotel de 5 estrellas por primera vez en mi vida, así que no sé yo si repetir la experiencia y que me lleven a otro hotel de 5 estrellas. Así que, bueno, esto lo conté también en este podcast hace ya unos cuantos años. Sí. Voy a echar cuentas a ver si... miré trenes a Cartagena, pero la ida y la vuelta me salían un poco... para echar el día, no, para echar el fin de semana. A Murcia es fácil, a Cartagena un poco más difícil. Bueno, a ver, que siempre se puede coordinar y luego de Murcia a Cartagena, hombre, hay un ratito, pero... Bueno, y si no, lo que decíamos, porque hubo un poco de polémica cuando presentamos los dos proyectos así un poco a la vez, ¿verdad, David? Que si parecía que lo habíamos hecho a propósito y tal, bueno, nada más lejos de la realidad. Al ser tan distantes geográficamente, no creo que uno le robe público al otro. Ojalá fuese es el problema. Ese tirón. Eso es, ojalá fuese ese el problema. Simplemente, bueno, pues han dado así las cosas y había que encajar muchas cosas y no ha podido ser de otro modo. Pero vamos. Es que es muy buena fecha el 14. Sí. Tiene algo. Toda la suerte del mundo para David y su Crespillos y podcast y vamos, en todo lo que se les pueda ayudar, aquí estamos también para ellos. Aparte haremos una conexión digital. Mira, eso sí iba a decir yo, que en otras, no recuerdo en qué evento fue, que también hicimos eso, nos conectamos aunque sea un minutito para saludarnos unos al otro porque coincidían en fecha. Os diría que a lo mejor os amenazo yo en trasladar la Pod Night del 28 de marzo al 14 de marzo, pero ayer grabé con el protagonista, que es Ángel, contador de kilómetros, y ya me confirmó que no, que la nuestra es el 28 y que no la movemos. Así que... No, aparte, en horario tampoco, a esa hora nosotros estamos ya... Sí, bueno. Bueno, eso cuando la gente viene a las Pod Night. Yo voy un bastante rato antes, o sea, yo personalmente sí que os haría la competencia porque empiezo pronto. Pero bueno. Sigor, David, un verdadero placer teneros por aquí. Espero que ambos eventos se llenen,
que tengáis muchos problemas de espacio y que tengáis muchos problemas de aforo, que no le tengáis que decir a la gente que por favor dejen sitio y que se suban muchas fotos, que se graben muchos podcasts y que sea el primero de muchos o el segundo o tercero de muchos, porque seguro que vendrán más. Sigor, si quieres despedirte invitando a los oyentes a algún sitio, a algún podcast, pese a los que ya hemos dicho, o al propio evento, el micro es tuyo. Nada, pues simplemente a todos y todas los que quieran pasarse por el Pinchos y Podcast, allí estaremos encantados de recibirles a todos y todas allí y de hacerles pasar un día súper agradable. Si el podcasting per se no es una buena excusa para acercaros, nada mejor que un buen comer en Bilbao, que pues eso, sumado a un buen podcast, ¿no? Así que, bueno, el que no vaya a Cartagena, que se venga a Bilbao, una de las dos. Y por otro lado, David, ¿alguna cosilla, algún detalle más que nos hayamos quedado en el tintero? No, solo agradecer a la gente que está colaborando, como Emilio contigo, en darle difusión al evento. Desearle mucha suerte al evento hermano, que se lo pase muy bien, que nos conectemos y que sí, que esto sea la chispa que haga que años venideros tengamos muchos más eventos y yo tenga el problema de elegir, a ver, este mes a qué comida tengo que ir de podcasting. Ojalá eso sea un problema los años que vienen. Bueno, pues David y Sigor, ha sido un verdadero placer teneros a este lado del micrófono. Ya digo que miraré vuelos y trenes para ver si puedo acercarme a alguna de estas dos citas o a las dos a la vez, pero eso ya sería súper complicado y sobre todo súper caro. Aunque, como decía, lo tengo algo difícil porque al día siguiente tengo que madrugar para una carrera y no me la puedo perder. No por el dinero, pero es que tengo que entrenar. Y, hombre, sería un placer correr. Mira, por Cartagena sí que he corrido. Por Bilbao no, pero por Cartagena sí que me fui a correr cuando estuve. Y nada, dejaré todos los enlaces que hemos dicho en las notas del episodio y en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también están todos los episodios anteriores en los que ha salido Sigor, que es la primera vez, que no es la primera vez que se pasa por aquí, porque estuvo en una Spot Night también, el de Andrea, bueno, en fin, todos los más de 1300 y pico episodios. Y con esto nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.